Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En este día ofrecemos esta Santa Misa en acción de gracias a San José por las intenciones de Tomás David Pedrosa, en reparación a la presencia eucarística del Señor por todos los sacrilegios, por todas las formas como es ofendido en su presencia eucarística, las comuniones sacrílegas, y pidiéndole al Señor extienda su misericordia sobre nosotros y el mundo por el fin de esta epidemia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que en nuestra fragilidad nos has dado el remedio necesario, concédenos, te rogamos, que recibamos la alegría de su efecto reparador y lo manifestemos en una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? Porque han de decir los egipcios: con mala intención los sacó,
para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a su descendencia, para que la posea así por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate, Señor, por amor a tu pueblo. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria de otros y no buscan la gloria que viene del único de Dios? No piensen que yo he venido que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la curación del hombre en la piscina, del paralítico en la piscina, los judíos ahora sí no quieren creer en Jesús y por el contrario, le están acusando de no respetar el sábado. El Señor entonces les comienza a hablar del testimonio,
primeramente de Juan, porque le fueron a preguntar a Juan si él era el Mesías o si tenían que esperar a otro. Y Juan da testimonio de Jesús. Y dice también ese testimonio lo ha dado directamente el Padre, pero no lo han visto. ¿Y de qué manera? A través de las Escrituras. Y se lo pone como que Moisés, a quienes ellos tanto veneran, ha hablado de él. Es decir, en las Escrituras está escrito de Jesús. Pero no tienen el entendimiento necesario o no lo quieren tener para comprender de que está hablando de Jesús las Escrituras. Y dice, y por eso no creen. Y por eso el juicio será a través de la Escritura. Será a través de Moisés a quien tanto veneran. Porque aún estudiando, aún leyendo, no han sido capaces de comprender las obras del Señor, que son el otro testimonio que el mismo Señor alega. Y dice, y no es que yo necesite testimonio de alguien, pero lo hago para su salvación, porque es precisamente, si nosotros creemos, vamos a tener salvación. Si nosotros practicamos lo que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, que es realmente lo que es creer, entonces vamos a tener la salvación. Si nosotros le creemos al Señor, lo que Él hace, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él nos dejó escrito para que nosotros lo viviéramos, vamos a tener la salvación. Porque nosotros no somos diferentes a este pueblo del tiempo de Jesús. También nosotros nos encerramos en nosotros mismos. También nosotros negamos al Señor. Y no lo negamos ya de la manera como lo hicieron ellos. Lo negamos de la manera práctica. No vivimos como el Señor nos está mandando. Eso mismo le sucedió a Moisés. Moisés fue al encuentro de Dios en la montaña. Pero mientras tanto el pueblo se hizo un becerro. Y el becerro fue presentado, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Es decir, hicieron una representación de Dios. Pero no cualquier representación, lo hicieron por medio de un becerro. Cayeron en la idolatría que el Señor había prohibido. Y el Señor entonces quiere destruir al pueblo. Y ahí es donde tenemos que recalcar y resaltar la actitud de Moisés. Moisés entonces intercedió por el pueblo. ¿Qué ganas tú con exterminar este pueblo? ¿Acaso no es tu pueblo? ¿Acaso no van a decir los otros, los sacaste solamente para dejarlos muertos en el camino? Y Moisés convence a Dios para que no destruya al pueblo, para que tenga piedad, para que tenga misericordia. ¿Acaso, queridos hermanos, no es esa nuestra misión? La que el Señor quiere que nosotros tengamos, los que de alguna manera hemos conocido un poco más del Señor. Y es que seamos intercesores entre Dios y su pueblo. En estos momentos en que vivimos esta crisis, este momento difícil en la humanidad, no es el momento en que nosotros debemos interceder por nuestro pueblo. Los que decimos que tenemos fe, los que nos acercamos al Señor pidiéndole a Él que tenga misericordia, pues tenemos que hacer el redoblar nuestras súplicas al Señor, así como lo hizo Moisés. Y Moisés alcanzó del Señor el que se arrepintiera, el que no destruyera totalmente a su pueblo. Hoy nosotros podemos decir lo mismo, hemos pecado. Hemos pecado también con la idolatría, porque Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra sociedad. Hemos puesto otro tipo de dioses. El placer, el vivir bien. Y hemos puesto por encima como un Dios, como un ídolo, el tener. El vivir una vida solamente para tener riquezas, para tener comodidades, para tener lujos, para poder hacer muchas cosas como decimos que antes no podíamos hacer.
no como le dicen los padres a los hijos, para que no sufras lo que yo sufrí, para que tengas lo que yo no tuve. Y entonces le vamos enseñando de generación en generación de que ahí es donde está la verdadera felicidad, en lo que no es la felicidad. Por eso se nos da tan duro en estos momentos estar encerrados, porque nos hace falta ir al centro comercial, porque nos hace falta andar en la calle, porque nos hace falta tener una u otra comodidad que tal vez dentro de casa no tenemos, porque hemos hecho del mundo afuera nuestra distracción para no vivir en familia, para no estar unidos, como un medio de evadir las responsabilidades propias que tenemos en el hogar. ¿Cuál? La responsabilidad de tener buenas relaciones, de vivir en la unidad, de vivir en la concordia, de poder solucionar los problemas sin la violencia. Y por eso nos refugiamos en el trabajo y hacemos de eso nuestro ídolo. ¿Por qué? Porque nos conseguimos 2, 3 y 4 trabajos para no estar nunca en la casa. De todas esas cosas hacemos nosotros nuestro ídolo. Pero son necesarias y el trabajar es necesario. Ya San Pablo dijo: el que no trabaje, que no coma. Pero todo tiene que hacerse en su justa medida y para el fin por el cual es creado. Entonces nosotros sí hemos cometido idolatría. Nosotros nos hemos apartado de Dios. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia. Porque grande es Dios para perdonarnos. Si perdonó al pueblo de Israel ante esta idolatría, también se va a compadecer de nosotros y nos va a perdonar. Pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros también suplicamos por aquellos que ni siquiera conocen a Dios, porque esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión reparadora. Nosotros que vivimos esta espiritualidad de la reparación, poder interceder por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos que no le aman, por aquellos que no esperan nada de Dios, porque lo han sacado de su vida. Tenemos como Moisés esa misión intercesora, esa misión de ofrecerle al Señor también un poco de nuestra fidelidad, de nuestro amor a Él, para decirle: Señor, por lo menos hay alguien que intenta amarte, porque tampoco nos vamos a creer de que nosotros ya le amamos inmensamente y que somos los mejores, porque eso tampoco es verdad. Ahí caeríamos en un pecado de orgullo, de vanidad, de vanagloria, porque a veces nos creemos de que ya estamos salvados, de que ya amamos a Dios de verdad. Intentamos hacerlo. Entre caídas y más caídas intentamos hacerlo, porque tenemos que reconocer nuestra condición, porque eso es lo que le agrada a Dios, de que nosotros sepamos realmente dónde está nuestro lugar y qué medida tenemos frente a Él. ¿Qué medida tenemos? Pues ninguna, somos nada. Pero nuestra nada es la que le entregamos al Señor. Y cuando nos humillamos de esa manera, entonces el Señor nos ensalza. Entonces el Señor, viendo el reconocimiento de nuestra nada, nos levanta del polvo. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento, reconocer que hemos ofendido al Señor. Cada uno de nosotros en su pecado personal, sin echarle la culpa a los otros. Siempre les repito lo mismo, le echamos la culpa a los otros de que lo que está sucediendo es por causa del aborto, porque como yo no he abortado, entonces los otros son los culpables. Y eso no es verdad. Aquellos tienen culpa, sí, pero yo también tengo culpa con mi pecado personal, con la forma como yo no he sabido corresponder a Dios, por seguir todavía con mis mismas debilidades.
por no hacer lo suficiente para enmendarme. Pero mirando nuestro pecado, tenemos que no quedarnos ahí. Tenemos que levantar nuestra mirada y volver a Dios y reconocer en Él su amor y su misericordia, como el hijo pródigo. No se quedó en el lugar donde había malgastado la herencia, sino que volvió a la casa del Padre porque sabía que el Padre era rico. Y por eso nosotros no nos podemos quedar siempre envueltos en el mismo pecado. Tenemos que mirar a Dios y volver a Él, que Él nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a cambiar de vestido, de nuestro vestido de mendigos, nos devolverá la dignidad de hijos del Rey. Nos devolverá la gracia que hemos perdido cada vez que hemos consentido el mal, el pecado. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo para que nosotros reflexionemos qué estamos haciendo contrario a lo que el Señor nos pide. ¿Quiénes? Nosotros, los que me están escuchando en este momento, es decir, los que buscamos a Dios. Porque siempre queremos que se conviertan son los otros, y es un buen propósito, pero todavía nosotros, hermanos, tenemos mucho de qué convertirnos. Y que esa sea nuestra ofrenda. Y que mañana viernes, cuando se da un día de ayuno proclamado por la iglesia en esta cuaresma, podamos nosotros hacer ayuno, mortificar nuestro cuerpo, y el que no pueda privarse del alimento, hacer la privación de algún gusto, hacer el ofrecimiento de alguna oración en favor de los otros, que es una obra de misericordia por lo cual se puede reemplazar el ayuno para aquellos que no puedan hacerlo. Y ofrezcámosela al Señor como un acto de arrepentimiento y como un medio para que Él nos fortalezca. Porque algunos dicen, pero ¿de qué sirve que uno no coma? Cuando hay tanta gente que no come, eso cuando lo vemos simplemente desde el plano material. Cuando no le encontramos el verdadero sentido como la gente sin fe. Pero ayunamos. No porque Dios necesite de nuestra hambre, sino porque nosotros necesitamos tener fuerza de voluntad. Y cuando ayunamos, uno de los beneficios de ese ayuno, y por eso es agradable a Dios, es fortalecer nuestra voluntad. Nos privamos de las cosas lícitas, como es la comida, para tener fuerzas para privarnos de las ilícitas, es decir, de todo lo que nos lleva al pecado. Ese es el sentido, y por eso es necesario, y por eso es agradable a Dios, para que nosotros no nos mundanicemos también y pensemos de que lo que hay que privarse es de otras cosas, sí, pero sin olvidar que el ayuno también es necesario. Se nos ha pasado a nosotros por la cabeza, hablando del ayuno, por ejemplo, este tipo de cosas mundanas que ya se introducen dentro de la iglesia. De que a Dios no le quiere que yo tenga hambre, entonces es mejor otras cosas. No perdamos el norte, porque eso nos lo dice la Sagrada Escritura. Lo que Jesús le dice, si ustedes leyeran y si ustedes le hicieran caso a la Escritura, pues entonces sabrían de que yo estoy ahí reflejado. Y el Señor nos lo dice en la Escritura, que un medio para podernos acercar a Él es el ayuno, es la oración, es la práctica de la caridad en la limosna. Volvamos a Dios, hermanos, porque a eso nos está invitando el Señor, a través de su palabra. Y leamos lo que está sucediendo hoy en la humanidad como una invitación que el Señor nos hace, para que no nos olvidemos de Él, porque muchas veces caminamos y pensamos que nosotros no nos vamos a morir, que a nosotros no nos va a tocar la enfermedad, que a nosotros no nos va a tocar ninguna desgracia. Y estoy hablando de nosotros, los que me están escuchando, que pensamos, a mí el Señor me cuida y con seguridad nada me va a pasar.
Sí, nos va a pasar. Tú eres un ser humano finito, que como yo también te vas a morir. Y por eso también nos tenemos que cuidar. Que el Señor se apiade de nosotros, como se apiadó del pueblo de Israel, pero que también nosotros podamos interceder por nuestros hermanos, para que tenga misericordia, así como lo hizo Moisés en favor de su pueblo. Amén. Sobre tu altar, más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, por la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modos que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y confianza, oremos al Padre como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos el saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya no verás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, y allí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vienes a salvar como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú renuevas tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús. Comunión espiritual. Sagrado Corazón de Jesús, aquí estoy deseando recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo, te abro las puertas de mi corazón para que desciendas a él espiritualmente. Abrázame con el fuego de amor que consume tu divino corazón. Haz que cada latido de mi corazón sea un te amo, que repare por la frialdad e indolencia de algunos de tus hijos. Te doy todo el amor, la adoración y la gloria que los hombres no te dan. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que cuantos nos sentimos abatidos por el peso de los pecados, nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos en paz. Demos gracias a Dios.